Definición de cultura. El término cultura, que proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. Su definición ha ido mutando a lo largo de la historia. Desde la época del Iluminismo, la cultura ha sido asociada a la civilización y el progreso. En general, la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura. Otra definición establece que la cultura es el conjunto de información y habilidades que posee un individuo. Para la UNESCO, la cultura permite al ser humano la capacidad de reflexión sobre sí mismo. A través de ella, el hombre discierne valores y busca nuevas significaciones. Definición de comunicación. El término comunicación procede del latín comunicare, que significa hacer al otro partícipe de lo que uno tiene. La comunicación es la acción de comunicar o comunicarse. Se entiende como el proceso por el que se transmite y recibe una información. Todo ser humano y animal tiene la capacidad de comunicarse con los demás. Para que este proceso de comunicación se lleve a cabo, es indispensable la presencia de 6 elementos. Que exista un emisor, es decir, alguien que transmita la información. Un receptor, alguien a quien vaya dirigida la información y que la reciba. Un contacto por medio de un canal de comunicación, que puede ser muy variado. El aire por el que circulan las ondas sonoras, el papel que sirve como soporte para la comunicación escrita, la voz, etc. Asimismo, que exista una información o mensaje a transmitir. Un código o sistema de signos común para el receptor y para el emisor, en el cual el mensaje va cifrado. Los signos pueden ser no lingüísticos, como símbolos y señales, y lingüísticos, como la escritura, sonidos, conceptos asociados, sentido, etc. Y por último, que el mensaje tenga un referente o realidad al cual alude mediante el código. Definición de comunicación intercultural. Se define como comunicación intercultural aquella que resulta de la interacción entre hablantes de lenguas y culturas diferentes. Los interlocutores que participan en encuentros interculturales han experimentado previamente procesos de socialización distintos y han desarrollado marcos de conocimiento diferentes. Su competencia intercultural les permite satisfacer eficazmente sus necesidades comunicativas, superando esas diferencias. El estudio de la comunicación intercultural tiene sus inicios en los Estados Unidos en los años 40 del siglo XX. En la actualidad, se suele distinguir entre 2 tipos de comunicación intercultural: la interpersonal, que se produce entre individuos, y la mediada, que se establece entre los medios de comunicación y los miembros de una sociedad. A pesar de esta distinción, ambas están interrelacionadas. Para que se produzca una comunicación intercultural eficaz, son muy importantes, entre otras cosas, estas 5 actitudes. Que los interlocutores estén motivados para conocer la otra cultura y muestren empatía con ella. Que tengan conciencia de la propia cultura y sus procesos de comunicación. Que presten atención a los elementos que forman parte de la comunicación no verbal. Que asuman que el malentendido forma parte de los encuentros interculturales. Que se esfuercen por interpretar el sentido y la intención última de las palabras de sus interlocutores, es decir, poder negociar no solo el significado del mensaje, sino también su fuerza elocutiva.